Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y les dijo: vosotros sois responsables de lo que os ocurra. Yo no tengo culpa. En adelante me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios que escuchaban, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver? Y eso de me voy con el Padre. Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Pues sí, os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Llegado el momento de llamar las cosas por su nombre, después de que Jesús ha estado hablándoles a los discípulos de su partida, ahora se refiere a dos épocas, antes de su partida y después de ella. En español no nos queda fácil comprender la diferencia de verbos que hace Jesús, que nos la presenta el evangelista en griego. Cuando dice dentro de poco ya no me verán, el verbo ver se refiere aquí a la percepción física. En cambio, cuando dice un poco más tarde me volverán a ver o me verán aparecer, el verbo ver es otro y se refiere a la visión no física. Jesús está mostrándoles entonces que va a haber una forma diferente de verlo. Una es la forma como lo han visto históricamente y otra es la forma como lo verán cuando Él esté resucitado y glorioso. Pero esta expresión que Jesús les dice y que se repite 3, casi 4 veces en el texto, muestra la importancia y es como si Jesús quisiera fijarla en la mente de los suyos. Podríamos decir que quiere hacernos entender que el ritmo de vida de cada cristiano y de cada comunidad cristiana está marcado por esos dos momentos. Un momento en que dejamos de ver al Señor y otro momento en que lo podemos ver. Esos momentos de silencio de Dios, como se dice, que no es realmente silencio de Dios, son los momentos en que nosotros sentimos como que se nos oscurece el panorama. Y la expresión está bien lograda porque se trata de eso. Son los momentos en que la mente se ofusca por la tiniebla. La tiniebla en el Evangelio es la mentira. Cuando el pensamiento de la muerte se apodera de nosotros, cuando el sentimiento de fracaso nos domina, entonces Dios se nos desaparece del horizonte y su voz no nos resuena en el corazón, pero no porque Él se haya hecho invisible a nosotros, ni porque tampoco haya dejado de hablarnos. Es porque nosotros nos hemos dejado enredar por la tiniebla y no lo vemos ni lo oímos. Esos son los momentos en que la comunidad experimenta el dolor por el rechazo o por la persecución. Pero hay otros momentos en los cuales la comunidad ve la luz y entonces disfruta de la presencia del Señor de tal forma que no le queda duda de que Él está allí. Esos momentos en los que la comunidad o cada persona se goza sintiendo cerca de su vida al Señor. Y ese es el ritmo que marca la vida de nosotros como personas y como comunidades. En unos momentos sentimos cerca al Señor y nos gozamos con su presencia, en otros lo sentimos lejano y sentimos la tristeza. Pero mientras tanto, el mundo se alegra. ¿Por qué?
porque en esos momentos de ausencia, los discípulos tienen dos expresiones, aquí usa también dos verbos, dos expresiones de intenso dolor. Primero, llorar. El verbo llorar que usa aquí Jesús se refiere a quien llora a un muerto. Es el llanto por la muerte, el llanto que han tenido tantos hogares colombianos en este tiempo que estamos viviendo, que es de ausencia. Y luego, lamentarse. Lamentarse es el verbo que se refiere al duelo que resulta inocultable porque la aflicción es muy grande. Con estos dos verbos de una significación tan fuerte, Jesús quiere expresar esos momentos tan duros y difíciles que a veces tienen que sobrellevar las comunidades cristianas, en tanto que el mundo se alegra. Aquí encontramos un contraste que es muy duro. Hay gente que está sufriendo, padeciendo, angustiando, llorando, mientras hay otra que se está riendo. Se está riendo del dolor ajeno, se está riendo de la tristeza ajena. Ese es el espíritu del mundo. Pero Jesús nos hace una promesa. Ustedes estarán tristes, pero su alegría, su tristeza se convertirá en alegría. Al convertirse la tristeza en alegría, nos da todavía algo más para pensar. El mundo se alegra por la muerte, por el sufrimiento, por el dolor. Los discípulos nos alegramos por la vida, por todo lo que favorece la vida, por la superación de todo lo que le hace daño a la humanidad. Más adelante, ya lo veremos mañana, nos hará ver también la diferencia entre la alegría del mundo y la alegría de los discípulos, porque la alegría del mundo es pasajera. Dura lo que dura la tribulación de los discípulos. En cambio, la alegría de los discípulos es definitiva. Nadie se las podrá arrebatar. Con estas palabras Jesús quiere que nosotros miremos nuestra historia como una historia en la que se suceden acontecimientos felices y acontecimientos luctuosos, pero nos da la garantía de que los acontecimientos felices prevalecerán sobre los luctuosos, porque la esperanza de vida que nosotros tenemos está muy por encima de todas las iniciativas de muerte que puedan proceder del mundo. Y cuando nosotros nos reunimos con Jesús para celebrar la Eucaristía, encontramos en Él ese respiro de vida que incluso en nuestros momentos más duros, cuando lloramos a nuestros muertos, Él nos asegura que la vida es invencible. De hecho, estamos celebrando el memorial de su resurrección. Estamos festejando el triunfo de la vida sobre la muerte en cada Eucaristía. Y estamos comprobando que aun cuando en algunos momentos se ensombrezca
porque la tiniebla prevalece en nuestra mente, de todas maneras la alegría permanece y nadie nos la podrá arrebatar. Hoy tenemos que darle gracias a Dios en medio de todas estas dificultades que estamos padeciendo, porque Él nos da esperanza. Ciertamente, el país y el mundo están convulsionados y una oleada de dolor y de tristeza aflige muchos hogares, no solo por la pandemia, sino por la terquedad de los sistemas del mundo que se resisten a cambiar para darle respuesta a los anhelos de vida y de libertad que expresan los pueblos. Eso siempre será así. El mundo no va a cambiar, pero nosotros hemos decidido cambiar con Jesús y podemos invitar a otras personas a que cambien ellas también, aunque siga habiendo sistemas injustos que se alegren con el mal ajeno. Bendigamos a Dios porque Él nos permite mirar la luz en medio de tanta oscuridad y concebir la esperanza en medio de tanta desesperación. Lo que escuchábamos ayer debemos mantenerlo siempre presente. Jesús tiene la razón. El Espíritu Santo vino para darle la razón a Jesús y para que nosotros entendiéramos que Jesús tiene la razón. Por eso no nos dejemos seducir por el mundo, no nos dejemos engañar por la violencia, no aceptemos que la violencia, la muerte, la tristeza y el dolor son el camino para poder resolver nuestros problemas. Sigamos apostándole al amor universal, porque ese es el que tiene futuro. Lo demás está condenado al fracaso.